¿Qué pasa si pregunto a un médico qué hago con este malestar? ¿Qué pasa si le digo a un profesional de la salud que tengo tristeza, que tengo melancolía, que tengo miedo? Pues parece que lo más probable es que te chuten una pastillita. Y ya me he cansado de esto, me he cansado de que lleguen a nuestra clínica pacientes aturdidos, somnolientos, todo el día sin percibir, atontados, como dicen ellos, con náuseas, gente que está todo el día dormida o que no puede dormir, gente que está sobreexcitada, con agitación mental. Y esto ya se ha acabado. Vamos a empezar una campaña que es Si pregunto. Si pregunto, ¿qué pasa si pregunto? Porque parece que cuando te hablan de un ansiolítico o cuando te hablan de un antidepresivo, te estuvieran ofreciendo una cura revolucionaria para algo. ¿Y qué pasa si preguntamos realmente cómo funcionan esos fármacos? ¿Qué pasa si realmente preguntas a tu médico cómo es específicamente que funciona eso? Porque que sepamos a día de hoy no hay ninguna evidencia científica para decir que un ansiolítico o que un antidepresivo funciona específicamente sobre la depresión. Porque la depresión y la ansiedad no son un virus, no son una bacteria, no se puede matar con un medicamento. Entonces, ¿qué hacen exactamente? Mi nombre es Lucas Burgueño, soy director de la Clínica de Ansiedad y Estrés aquí en Valladolid y estoy ya cansado de que haya profesionales que nos actualicen y que haya gente a la que se esté haciendo dependiente de unas sustancias cuando no hace falta, hacer dependiente a alguien de una sustancia de por vida y cuando el tratamiento de primera elección no es la medicación. Por lo tanto, ¿qué 10 preguntas te interesa tener en la cabeza si te van a medicar por un malestar psicológico, por un malestar emocional? O qué 10 preguntas, si ya te estás medicando por esto, qué 10 preguntas te interesa hacerle a tu médico. Muy bien, la primera pregunta es muy sencilla. Lo primero que le has de preguntar es qué efecto va a tener el medicamento, el psicofármaco que te van a dar. Es tan sencillo como preguntar si es un estimulante o si es un sedante. Podemos dividir todos los psicofármacos en estas dos grandes categorías. Algunos tendrán propiedades sedantes y otros tendrán propiedades que te activan, ¿vale? Que son estimulantes. Entonces, la primera pregunta es esta. Le puedes preguntar al médico, sea el psiquiatra, sea el médico de atención primaria, qué efecto va a tener esto. Y no solamente así a grandes rasgos, sino que vas a preguntarle qué efecto va a tener sobre tu comportamiento, qué efecto va a tener sobre tus pensamientos, qué efecto va a tener sobre las emociones que vas a experimentar y qué efecto va a tener sobre tu cuerpo, sobre cómo sientes tu cuerpo. Esto es muy importante y es algo que podemos preguntar también en otros casos, pero aquí, como parece que hay que eliminar el malestar psicológico a toda costa, cualquier medicamento nos va a servir para hacer eso y los daños colaterales son lo de menos mientras se palíe el malestar. Otra pregunta fundamental es que le preguntes qué va a ocurrir si mantienes la toma del fármaco en largos periodos de tiempo. ¿Qué va a ocurrir si lo mantienes por más de 3 meses? ¿Vale? Es muy probable que, como todo psicofármaco, lo que produce es un estado de intoxicación. No estoy hablando en términos peyorativos, sino en términos fisiológicos. Y como todo organismo, tu fisiología se va a adaptar a eso. ¿Vale? Es lo que conocemos como el efecto de tolerancia. Entonces, la pregunta que le vas a tener que hacer es cómo va a impactar eso a medio plazo en tu organismo y si tu organismo se va a adaptar de forma que va a haber que seguir aumentando la dosis. Eso es algo totalmente esperable si te van a recetar psicofármacos a largo plazo y es algo que sería importante que supieras si vas a empezar a tomar psicofármacos. Los hay que generan una mayor dependencia, los hay que generan una menor dependencia. Esto lo veremos en otros capítulos de esta campaña de Si pregunto. Y es una pregunta importante. Vas a meterte a consumir un intoxicante y su función precisamente se basa en eso, en intoxicar tu fisiología para disminuir los sentimientos, el malestar psicológico, supuestamente. Muy bien, una pregunta incómoda, pero que también me gusta plantear es qué impacto va a tener eso a medio y largo plazo sobre tu masa cerebral. Ahí hemos observado en diferentes investigaciones, diferentes metaanálisis, observan esto sistemáticamente, como la materia gris del cerebro decrece y en otras partes del cuerpo como aparecen pues, otras consecuencias de estar tomando esto a largo plazo. Entonces es muy importante que preguntes qué consecuencias a largo plazo va a tener sobre tu cabeza y sobre tu cuerpo. Eso es algo que tienes derecho a saber, eso es algo que ellos deben saber porque los medicamentos deben producir mayores efectos beneficiosos que perjudiciales y tienes todo el derecho a tener esa información.
Por lo tanto, ¿qué efectos va a tener sobre tu cerebro, sobre tu masa cerebral y sobre tu cuerpo? Esta es una pregunta clave, es fundamental. Muy bien, esa pregunta es quizás sobre la estructura, sobre el cuerpo, pero también sobre qué efectos va a tener sobre las funciones de tu cerebro. Si se va a ver más agitado, si se va a ver enlentecido, si vas a poder pensar con claridad, si te vas a sentir aturdida, si te vas a sentir lento, qué va a pasar con tu deseo sexual, qué va a pasar con tus procesos cognitivos, si vas a experimentar náuseas o no. Quiero que puedas preguntarle todo eso, tienes derecho a preguntarlo y como todo tratamiento va a tener unos pros y unos contras. A veces se maximizan, y esto es lo que ha hecho la industria farmacéutica, maximizar los pros y eludir los contras. Puedes ver, por ejemplo, la investigación de Irving Kirsch, donde se observaba que la industria farmacéutica minimizaba sistemáticamente y eliminaba aquellos estudios donde los antidepresivos no funcionaban directamente y cómo así se le han colado a los organismos que regulan el tema de los antidepresivos. Concretamente, Irving Kirsch tiene una investigación muy interesante sobre eso. Pregunta, si pregunto, ¿qué va a pasar cuando pare de tomar el fármaco? Tienes que preguntar, es importante que podamos saber si va a haber algunos efectos secundarios cuando interrumpas la toma de ese medicamento. ¿Qué efectos va a haber sobre tu cuerpo? ¿Qué efectos va a haber sobre tus emociones, sobre tus sensaciones? ¿Y qué efectos va a haber a nivel mental, a nivel de tus procesos cognitivos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando deje de tomar esto? Esto es una pregunta muy importante porque a veces te pueden comenzar a medicar para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, como algo que, bueno, vamos a hacer durante un tiempito, pero nadie te dice qué va a ocurrir cuando dejes de tomarlo. Y realmente los síntomas de la disrupción de algunos medicamentos pueden ser realmente fuertes y eso incluso es un proceso en sí mismo, ¿no? Que debe de ser acompañado y muy bien manejado. Por lo tanto, pregunta importante, ¿qué va a pasar cuando deje de tomarlo? ¿Qué va a pasar sobre mi cuerpo? ¿Qué va a pasar sobre mi mente? Una pregunta importante y que quizá un médico no te sepa responder, pero un psiquiatra sí, ¿vale? Es decir, un médico que esté especializado en psiquiatría y que te sabrá responder un psicólogo en el ámbito clínico, es si hay alternativas. ¿Qué se sabe sobre las alternativas no farmacológicas para tratar tu problema? Si se trata de un problema de ansiedad, de estrés, de un problema de estado de ánimo, de un problema de depresión, puedes preguntar, ¿qué se sabe sobre las alternativas? En este caso serían alternativas sobre las terapias de terapia psicológica. ¿Qué se sabe sobre las alternativas a la farmacología? Es decir, habrías un espectro que quizá el profesional sanitario que tienes delante no está manejando. Quizá te pone el diagnóstico y va directamente a la pastilla que te ha de recetar. Pero tú con esa pregunta lo que vas a hacer es abrir el espectro y decirle, vale, esto es una opción. ¿Qué se sabe sobre las otras opciones que hay para tratar mi malestar? Si el profesional que tienes delante no te sabe dar esa información, es importante que la busques. Es importante que sepas que él no necesariamente tiene que tenerla, debería tenerla, pero si no la tiene, tú tienes derecho a tener esa información. Y la pastilla no es el único abordaje en los problemas de ansiedad, de estrés, en los problemas emocionales o depresivos. Y una pregunta muy importante que es si se sabe realmente si ese fármaco que te está presentando ayuda a mejorar en la situación en la que tú te encuentras. Tienes que tener en cuenta que cuando te aplican un diagnóstico, pareciera que el diagnóstico ya lo explica todo. Por ejemplo, a alguien se le diagnostica un trastorno de ansiedad generalizada y a otra persona se le diagnostica un trastorno de ansiedad generalizada. Son dos personas completamente diferentes, en situaciones completamente diferentes y que han llegado a ese diagnóstico por caminos completamente diferentes. Cuando tú le pones la etiqueta a una persona, simplemente estás diciendo que tienen una serie de síntomas comunes, pero no necesariamente estás diciendo que ese fármaco les va a ayudar en su situación. A veces esto ocurre. A una persona en una situación le funciona el fármaco y a otra persona en una situación muy diferente, evidentemente, ese mismo fármaco no le funciona. ¿Por qué? Porque al final el fármaco, quien se lo toma, no es un diagnóstico, eres tú. Eres una persona A, una persona B. Dos personas completamente diferentes, en situaciones vitales completamente diferentes. Entonces tienes derecho a preguntar si se ha demostrado que ese fármaco funcione en tu situación, para el problema por el que tú consultas específicamente. Si estás tomando el medicamento, puedes preguntar qué beneficios hay demostrados sobre el largo plazo. Es decir, si ya estás dentro, tienes que preguntar, es importante que puedas preguntar
que se sabe sobre el tratamiento a largo plazo, si realmente es algo beneficioso para el problema por el que tú has consultado o si no hay pruebas concluyentes sobre que lo sea. Es una pregunta muy importante porque a veces decimos esto, ¿no? El medicamento para la salud mental es el medicamento más rentable porque se hacen enfermos crónicos de por vida y la industria farmacéutica se ha encargado de hacer mucha publicidad sobre que si no te lo tomas, ¿vale?, puedes recaer. Evidentemente que puedes recaer. ¿Cómo no vas a recaer si dejas una sustancia que está intoxicando tu organismo? Como si dejaras el alcohol, si lo consumieras todos los días en grandes cantidades, como si dejas de fumar, como si dejas de consumir heroína. Un intoxicante en tu organismo, cuando lo retiras, hay una posibilidad de tener un malestar, ¿vale? Esto es lo que he comentado en la pregunta anterior. Entonces tú tienes derecho a preguntar si realmente tiene sentido el tratamiento a largo plazo o no y qué consecuencias va a haber si tú retiras ese medicamento. Esto es importante que lo puedas comentar con tu médico, porque de esta forma, si ya estás metido en el tratamiento y resulta que no es algo beneficioso a largo plazo o no tiene sentido mantenerlo una vez que ya te has recuperado, ¿cómo vas a hacer ese proceso de salida del medicamento, del fármaco? Y muy importante, la pregunta final, la pregunta decisiva es si llegado el punto de la toma de decisiones, porque va a ser una decisión tuya, es una decisión tuya y nadie mejor que tú para decidir si tomar el fármaco, si buscar otras alternativas y cualquiera de las decisiones está bien porque tiene que ser una decisión informada y una vez que tú tienes la información decides. Pero imagínate que llegas a la decisión de que, vale, no vas a tomar el fármaco y vas a buscar otro tipo de ayuda. Lo que has de preguntar en tu servicio de salud es si no tomas el fármaco, si te van a acompañar en ese proceso o si simplemente te van a acompañar un pequeño periodo de tiempo y luego te van a soltar, no te van a dar apoyo. ¿Por qué? Porque algunos servicios, algunos lugares, si no te sometes a la terapia farmacológica, es como que te desecharan, como que te desterraran, como si fuera la única vía correcta y la única vía adecuada y todo lo que no pase por ahí, poco menos que es brujería, ¿vale? Nada de brujería, estamos hablando de que hay otras alternativas, hay terapias validadas científicamente, Europa las reconoce, el Instituto de Excelencia Médica de Inglaterra lo reconoce, las guías GAP que tienes en España lo reconocen, en Estados Unidos se reconoce, es decir, tienes evidencia científica más que suficiente para cuestionar una mirada reduccionista. Plantea estas preguntas, tienes derecho a plantear estas preguntas y me encantará que puedas dejar aquí tus preguntas, tus comentarios y recuerda, yo sí pregunto, ¿qué ocurre? Mi nombre es Lucas Burgueño y te doy las gracias por estar aquí en este vídeo. Puedes dejar tus comentarios, cuál es tu experiencia y me gustaría mucho poder saberlos. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate.